Hoy quiero explicarte por qué está cayendo tanto Bitcoin y qué significa realmente esa caída. Lo que está pasando ahora mismo con el precio se debe a tres fuerzas muy claras que cuando se juntan no solo mueven el precio, mueven la narrativa, el comportamiento y la liquidez global. Vamos a desmenuzarlo de una forma muy simple para que cuando acabes el vídeo entiendas exactamente qué es lo que está pasando y qué puede venir después. Primero, la fuerza técnica. Y aquí no hace falta que te guste el análisis técnico para que entiendas esto porque es muy sencillo. Hay una línea que muchos analistas siguen desde hace años. Es la media móvil de 50 semanas. Eso es el precio promedio de Bitcoin durante el último año. Nada más. Históricamente, cuando el precio está por encima, el mercado suele estar en una fase positiva. Y cuando cae por debajo, esa fase suele darse por terminada. Y ahora mismo Bitcoin ha roto por debajo de esa media y lleva semanas sin recuperarla. Entonces, ¿por qué importa tanto esto? Porque muchísimos fondos, traders e incluso algoritmos usan esa línea como señal de salida, no porque crean en la magia del gráfico, sino porque es una regla simple. Si baja de aquí, reduzco riesgo. Cuando una señal es seguida por millones de personas, ya no es solo una señal técnica, es psicología colectiva. Y eso no es todo. Bitcoin tiene un patrón curioso en sus ciclos, que es un ciclo largo de unos 1050 días y luego un ciclo corto de unos 364, y así alternando desde hace más de 10 años. Y el ciclo actual encaja sorprendentemente bien con esa duración. ¿Y esto nos garantiza algo? Obviamente no, pero cuando miles de inversores ven que se cumple el mismo ritmo, empiezan a pensar que el ciclo ya está madurado, y ese pensamiento se convierte en acción y la acción en movimiento del precio. Pero la parte técnica es solo la primera pieza. Vamos a la segunda, que para mí es la base real del movimiento, es súper relevante y es la fuerza macro. Aquí no hablamos de líneas, hablamos de dinero moviéndose por el mundo. Y hay un país que está cambiándolo todo, que es Japón. Durante muchísimos años, Japón ha tenido tipos de interés casi en cero, y eso permitía un negocio gigante que usaban fondos de todo el mundo, que era pedir dinero en yenes súper barato e invertirlo en dólares donde el rendimiento era más alto. Y esto era una máquina de beneficios, es el famoso carry trade. ¿Cuál es el problema? Que Japón ha empezado a subir los tipos, y cuando el precio del dinero sube, ese negocio obviamente deja de funcionar. Y si deja de funcionar, los grandes fondos hacen lo que es lógico: cierran posiciones, venden activos en dólares y devuelven el dinero a Japón. Y cuando los fondos gigantes quieren vender, van a lo que es más fácil de vender: tecnología, activos de riesgo y obviamente Bitcoin. A eso súmale otro factor importante, que es la Reserva Federal. La FED ha frenado su ciclo de endurecimiento cuantitativo, que esto suena a noticia positiva, pero en economía casi nunca es tan simple. Cuando el Banco Central frena el ajuste es porque empieza a haber fragilidad en el sistema, aunque no lo digan directamente. Y cuando el mercado percibe fragilidad, se vuelve muy conservador. Y lo primero que sale por la puerta es lo más volátil, que en este caso es Bitcoin. Pero aún queda una tercera fuerza que no es técnica ni macro y que está teniendo un impacto para mí súper relevante, y es la psicología del mercado. En los últimos meses, dentro de Bitcoin no ha habido una guerra tecnológica como lo de los ordinals del año pasado, pero tenemos algo mucho más profundo. Tenemos fatiga del ciclo, expectativas demasiado altas y una narrativa que se ha quedado sin gasolina a corto plazo. Y esto es que después de la aprobación de los ETFs, muchos inversores minoristas se creyeron la historia de que si entra dinero institucional, esto va a subir para siempre. Pero la realidad es otra. Los ETFs crearon liquidez masiva, sí, pero también crearon algo nuevo: inversores gigantes con objetivos muy diferentes a los de un pequeño inversor. Tú piensas que para un fondo un 20 o un 30% de beneficio es una oportunidad para tomar ganancias, no para holdear hasta el infinito. Y cuando esos fondos empiezan a vender, muchos minoristas entran en pánico. Y al final, esa diferencia de horizontes, instituciones tomando beneficios contra minoristas esperando que Bitcoin llegue a la luna, está creando un choque psicológico muy real y muy visible. Y ahora vemos frustración, miedo a haber comprado muy arriba, pérdida de narrativa, agotamiento emocional del ciclo, y esto no es porque algo haya cambiado en Bitcoin, es porque han cambiado las expectativas. Y cuando una comunidad pasa de la euforia a la duda, algunos inversores pierden convicción y obviamente venden. Y aquí viene el punto clave que une todo esto. Por primera vez en la historia, los grandes early adopters, los que holdean Bitcoin desde precios súper bajos,
tienen suficiente liquidez institucional como para vender cantidades enormes sin hundir el precio en un solo día. Esto antes no se podía hacer porque si vendían demasiado colapsaban el mercado, pero ahora hay ETFs, empresas, países enteros y millones de pequeños inversores comprando, y esto permite algo nuevo, ventas gigantes pero graduales durante meses. Y esto es lo que muchos llaman el momento hipo de Bitcoin, cuando los primeros grandes tenedores pueden cobrar beneficios reales gracias a que por fin existe una demanda capaz de absorber esas ventas. Y cuando juntamos todo esto, una señal técnica de salida, un cambio mundial de liquidez, una narrativa emocional agotada y grandes inversores tomando beneficios por primera vez con liquidez suficiente para absorberlos, entiendes por qué Bitcoin cayó primero y por qué el resto del mercado puede seguir ese mismo camino. Y ahora la pregunta importante, ¿qué hago yo con esta información? Lo primero, no intento adivinar ni suelos ni techos. No dejo que un gráfico me diga cómo me tengo que sentir con mi inversión y no cambio mi estrategia por movimientos emocionales. Lo que sí hago es intentar entender el contexto, en qué ciclo estamos, qué fuerzas están moviendo el precio y cómo se comporta el dinero en general. Y si este vídeo te ha aportado algo de claridad, no olvides darle like, suscríbete. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo.